Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 73 del Tratado de Baba Batra. Comenzamos el quinto capítulo del tratado. En este capítulo vamos a seguir hablando sobre las ventas. Cuando una persona vende algo que tiene un nombre general, ¿qué es lo que está incluido dentro de esta venta? La gran diferencia es que aquí vamos a empezar a hablar de bienes móviles principalmente y no de bienes inmuebles como hemos estado viendo antes, casas, muebles, etcétera. Tenemos un par de páginas por delante o incluso tres de mucha Agadá que es bastante interesante en cuanto a que son cosas que nos podrían parecer eh, muy difíciles de creer. Tomémoslo como el estudio en sí, el que quiera profundizar en ello, en el libro Likutei Moharan, al principio del libro se explican muchos de estas hojas de Agadá que tenemos aquí delante. Vamos a comenzar la Mishnah. Nos dice la Mishnah, Hamojer Tasefina, el que vende un barco. Otra vez, Stam, sin especificar. Mahar, ¿qué es lo que incluye esta venta? Mahar, et hatoren, veta nes, veta ogin, vet kol amanhigin ota. ¿Qué es lo que vende? Todo esto nos lo va a explicar la Gemara. Cada uno de estos aspectos, toren, nes, ogen, son diferentes partes del barco que quedan incluidas, lo vamos a ver ahora. Abal, lo majar, pero no, ¿qué es lo que no vende junto con el barco? Lo eta abadim, no los siervos o los marineros que hay en ella. Velo eta marzufin, y tampoco los costales, las bolsas donde se mete la mercancía. Velo eta antiki, ni la mercancía en sí. Ahora, Wisman llamarlo, pero si le dijo al momento de vender, te vendo el barco, le dijo, y bejol mash betoja, te vendo el barco y todo lo que hay en él. Arecula, me juren, todo está vendido. Muy bien, nos dice la Gemara. Toren, ¿qué es el Toren? Dice Ascraya, Ascaria. Es decir, lo que para nosotros sería el mástil. Bien, ¿y de dónde lo aprende? De un versículo. Vejenu Omer dice el versículo, eres mi Lebanón, un cedro del Líbano, Lakhu, tomaron para hacer Toren alayh, para hacer un mástil. Nes, ¿qué es el Nes? No es el milagro solamente, dice Adara, perdón. ¿Qué es Adara? La vela. Y también trae un versículo, Vejenu Omer, Shesh Berikma, mi Mitzraim, seda y bordados de Egipto, allá mi frashech liyot lachlenes. Es decir, fueron tomados para hacerte Nes, la vela. Ogin, ¿qué es el Ogin? ¿Qué son los Ogin? Tane Rabijía, sí enseñó Rabijía, Elu Oginin Shela, son las anclas del barco. Vejenu Omer, y así dice el versículo en Miglatud, a la gente saberna, a la Sherigdal. ¿O acaso a ellos los vais a esperar hasta que crezcan? A la gente ajena, le virtí ellos le ¿acaso os vais a anclar de no ser para otro hombre? Cuando Naomi le está diciendo a sus nueras, volver a casa de vuestros padres. Entonces, quedar anclada, así como de aquí viene el concepto de la mujer aguná, que habíamos estudiado en Masejet Yevamot, Kiddushin, es esa mujer, o Kitin incluso, la mujer que su marido, no sabemos si está vivo o si está muerto, y por lo tanto esa mujer no está ni viuda ni está divorciada y no se puede casar con nadie más. Se la llama una mujer aguná. ¿Por qué? Porque está anclada en una situación. Muy bien. Manhigin, ¿qué son los manhigin? Amar Rabiaba, dijo Rabiaba, Elu Ameshotin Shelah. Es decir, son los remos con los cuales se hace bajar el barco. Genu Amor y así dice, Alonin, mi bashan asu, mi shotay. Es decir, un versículo que trae ese concepto de manhigin de la misma manera que estamos refiriéndonos aquí. Y tema, si quieres decir, también podemos decir, meaja, que lo podemos aprender de otro versículo. Veyaredu meoniyotehem, bajaron de sus barcos, koltov semashot, todo aquel que soportaba, que tenía un remo. Tanu Rabanán, enseñó a nuestros sabios una verdad, el que vende a mujer, este hace final que vende el barco,
Mahar eta iskela. Es decir, dice esta veraita que también queda vendido en la venta Stam por defecto la iskela. ¿Qué es la iskela? Es la rampa por la cual se sube al barco. Vet boramaim, y el depósito de agua que hay dentro del barco, de agua potable. Vet boramaim shebetoja, Rabinatan Omer, dijo Rabinatan, a mujeres de la Sefina Majareta Bitzit. El que vende el barco también vende el Bitzit. ¿Qué es el Bitzit? El bote salvavidas, es decir, el bote con el cual se llega a tierra cuando se ancla el barco en las costas. Sumjus Omer, dice Sumjus, a mujer Sefina, Majar eta Dogit. Es decir, el que vende el barco también vende el Dogit. ¿Qué es el Dogit? El barquito, es decir, lo mismo. Amar Rabba, dijo Rabba. En realidad, Bitzit, Hainu Dogit. Es decir, el Bitzit es el Dogit. Los dos son un bote salvavidas. Pero Rabinatán, Babla Haba. Rabinatán era de Babilonia. Por lo tanto, Karele Butzit, ahí lo llamaban Butzit. Que de hambre, Anshe, Butziata, de Meashan. Como dice la gente, sí, la gente, es la expresión que utiliza la gente, dice un río pequeño en el cual no entran barcos, sino solamente estos botes salvavidas. De Sumjus, Debar eres Israel, Sumjus es de la tierra de Israel. Karele Dugit, entonces él lo llama este bote salvavidas Dugit. Si escribe como está escrito, Bajaritechem Besirot Duga. Es decir, vuestro final será en barcos de Duga. Bien. Muy bien. Entramos en todo el tema de la Agadá, que está también relacionada con el tema del mar y de los marineros. Amar Rabá, así dijo Rabá, Ishtauli Nehute Yama. Así me contaron los marineros. Hagala, esa ola de Metaba Lisfina, que es la que hace que se hundan los barcos. Mithade ki Tzutzita de Nura, Jivarta Berresha. Es decir, hay como una especie de chispa de fuego blanco que la precede. Un ángel, dice. Imagínanle, y se le tiene que pegar a ese ángel de albata de Jacaqueale con unos palos en los cuales están grabados en ellos estas palabras. Eye Asher Eye, Ya Hashem Tsebaot, Amen Amen, Sela, Benayach. Es decir, pone esta frase en el palo, le golpean y entonces la ola se calma. Entonces la llamará otro dicho así de Rabba. Amar Rabba, Ishauli Nehute Yamma. Me contaron así los marineros. Venga, la legala, entre una ola y otra ola, hay una distancia de Tlat Mea Parse, de 300 parsaot. ¿Sí? Un parsa son 4.000 metros. Berruma y su altura de Gala, Tlat Mea Parse, son 300 metros, 300 parsaot. Continúan contando los marineros. Jim Najada, una vez, Haba Aslinan Beorja. Estábamos ahí navegando en el camino. Utlinan Gala, y nos levantó una ola hasta el cielo. Ad de Hazinan Be Marbaate de Kojaba Zuta, hasta que vimos el lugar donde está la estrella más pequeña, es decir, lo subió al cielo muy alto, le subió esa ola. Javi Ali, es decir, tenía una superficie, ese lugar, Kimbazer Arbaín Garine Bizra de Jardala, como para poder sembrar en él 400 granos de mostaza. Son muy pequeños y hace falta mucho espacio para poder sembrarlos, es decir, una superficie inmensa. Veida Linanfe, y si nos hubiese elevado más esa ola, más alto, Miklinan Mejable, entonces nos habríamos quemado de todo ese calor que desprendía esa estrella. Verámela Gala Kala Lejaberta. Y entonces
por tanto que nos había subido esa ola. Le dijo la otra ola a esta, le dijo su compañera, hablaban entre ellas las olas. ¿Qué le dijo? Javertí, amiga, Shabak midi bi alma, de lo shatafte, de nete ana un abede. Es decir, ¿acaso dejaste en el mundo algo de agua? O sea, te llevaste todo el agua del mundo, dejaste algo. Y entonces voy a venir y voy a utilizar ese agua para inundarlo. A Marlé le dijo la ola que nos elevó que no puede hacer así. Dice, Puk Hade Geburta de Maraj. Ven y fíjate en el poder de nuestro Señor, de nuestro amo, es decir, de quien nos creó, de Hashem. Fíjate, Melo Juta Jala velo abre. Es decir, las olas se elevan, se elevan, se elevan, pero Dios pone un hilo de arena, que es la costa, el borde del mar, y el agua no puede pasar de ahí. Velo abre. Sheneemar, como dice el versículo, Haoti lo tirau, Neum Hashem, ¿acaso a mí no me vais a temer? Y mi panay, lo tajilu, asher santi hol gevul, ¿acaso no vais a temer de mi faz? Que yo puse un límite al borde del mar, Hak olam veloya avidenu, es decir, y establecí esa ley y no se puede sobrepasar. Muy bien, continúa contándonos Rabba. Amar Rabba, dijo Rabba, le di hijas de Li. Yo vi a el Shed, el demonio, vamos a llamarlo así, Hurmin, que se llamaba así, Hurmin, Bar Lilith, el hijo de Lilith, y Karahit, Akufia, de Shura, de Mejosa, cuando estaba corriendo entre la parte superior de la muralla de la ciudad de Mejosa. Verait, Parasha, Kirrahiv Jabate, Mitatae, Velo Yahile. Y eh, estaba persiguiendo a alguien que iba a caballo y corría bajo la muralla. Pero Yahole así que esta shed, y él no podía alcanzar este shed. Zimna Hada Haba Mesargaan Le Tarte Kudanyate. Una vez, este shed tenía dos mulas. De Caimán, Atre Gishre de Rognal. Y esas mulas estaban, ¿sí?, en los dos puentes del río Dornag. Es decir, una en un extremo y otra en otro extremo. Entonces, ¿qué hizo? Beshabar saltó este shed, Mehai Lehai o Mehai Lehai. Es decir, de una mula a la otra y así fue saltando. Ven aquí tres Misge de Hambra Beyadeh. Y estaba sujetando dos vasos de vinos en su mano. Morik mehai lehai, u mehai lehai, velo natpa, nitofta leara. Y mientras saltaba, pasaba el vino de un vaso al otro y no se le caía ni una sola gota. Pero ayom, y en ese día, Ya'alu Shamaim y Erdute Omot Haba. ¿Sí? Afalpi Shebeoto Ayom, allá Ruach Sara, a pesar de que había una gran tempestad, ¿sí?, subían y bajaban en el mar, en el barco, los barcos, pum, 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 y a Alu Shamaim, Yaru Tehomot, subía y bajaba, hasta que escucharon al rey de los Shedim, que estaba gritando y decía Bekatluhu. Y entonces lo mataron a ese rey de los demonios. Amar Rabá, dijo Rabá, le di hijas de Li, yo vi
Urzila bar Yomeh. Vi a un búfalo de un día. De Abba Kehar Tabor, que era tan grande como el monte Tabor. Behar Tabor, Kamahabe. ¿Y cuán grande es el monte Tabor? Arba parse, 4 parsaot. Dijimos que un parsa son 4.000 metros. Umeshaja de Tzavare, Tlata parse. Y su cuello tenía una anchura de 3 parsaot. Ube Marbata de Resha, Parsa Upalga. Y el lugar donde apoyaba la cabeza cuando dormía sobre el suelo tenía un parsá y medio. Rama Kufta, es decir, ¿qué hizo? Soltó un desecho, Besahar le Yardena, y bloqueó el curso del río Yardén, solamente con lo que excretó de su cuerpo. Bloqueó el río Yardén hasta que las aguas lo pudieron mover y siguieron corriendo normalmente. Nos trae la Gemara otro dicho de Rabá Barbarjana. Rabá Barbarjana le di Hazyali, yo vi ahí Akurketa, una rana de Javia y Acra de Agronia, que era tan grande, ¿sí?, como el pueblo llamado Agronia, que se llamaba, pero como el pueblo que se llama Ecra de Agronia. Explica la Gemara. Ve Ecra de Agronia, Kama Javia. ¿Y cuán grande era este pueblo que se llamaba Ecra de Agronia? Shitin Bate, tenía 60 casas. Continúa Rabbi, nos cuenta. Ata Tanina, vino un tanín, un reptil, un cocodrilo, una serpiente. Ala y se tragó a la rana. O sea, si la rana ya era grande, imaginaos el que se lo tragó. Ata Pushkanza, vino un cuervo, Ala le tanina y se tragó a la serpiente. Que imaginaos otra vez el tamaño del cuervo. De sale Giati Beilana, ¿qué hizo el cuervo? Ahora ya que comió, se posó sobre un árbol. Imaginaos el tamaño del árbol para soportar el peso de ese cuervo que se había comido a la serpiente, que se había comido a la rana, que era tan grande como 60 casas. Tajas de Kamanafish, perdón. Muy bien. Tajas de, ven y mira. Kamanafish, jale de Ilana. Fíjate cuán grande era la fuerza de ese árbol que podía soportar ese cuervo. Amanda Papa, Bashmuel dijo Papa Bashmuel, y lo Habai Hatam lo Hamine. Si no hubiese estado ahí, no me lo habría creído todo eso que está contando Rabá Barbarjana. Nos trae la Gemara otra historia de Rabá Barbarjana. Amar Rabá Barbarjana, Zimna Hada, Habaka Zlinan Bisfinta. Yo una vez iba en un barco. Hazina Nau Kabara. Vimos un pez. De Yad Vale, Ajla Tina Beusia. Que lo que entró en el pez un sheretz, un reptil chiquitito, un parásito, un met, y se murió. Adjuhu Maya Veshaduyu Leguda. ¿Qué pasó? Se murió. Lo llevó la corriente hasta que llegó al borde de la costa. Cuando llegó el pez ahí, Beharub Mine Shitim Mejuze. ¿Sí? Quedaron destruidas por cuando cayó el pez a la costa. ¿Sí? Quedaron destruidas 60 poblados. Es decir, que el pez era muy grande. Veajulmine Shitin Mejuze. Y comieron de la carne de ese pez 60 poblados. Umalhu Mine Shitin Mejuze. Y lo pusieron en salmuera 60 aldeas para llevárselo más lejos todavía. Umalu Mejad Galgala de Ene Tlat Mea Garbe Mishha. Y con una cuenca de su ojo pudieron llenar, ¿sí? 12, perdón, pudieron llenar, me perdí, 300
barriles de aceite. Giadrán, Levatar, Tresar y Argeshata. Cuando volví después de 12 meses, Hazinan dejaba acá me nasre migarme metal alta veyativ lemivninhu anach mejuze. ¿Qué es lo que se encontró? Shemenasirim etatzmotav, que se le sacaban los huesos, las espinas, y con ellos se estaba reconstruyendo las 60 ciudades que había destruido ese pez. Nos trae la Gemara. Otra historia de Rababa Barjana. Veamos, Rababa Barjana dijo Rababa Barjana. Zib Najada, Haba, Kazlinan, Besefinta. Una vez iba en un barco. Hazinan, Au, Cabra. Vimos un pez. De Yad Vale, Jalta, Agave. ¿Sí? Que tenía sobre su espalda tierra. Kadaj, Agma y Lave. Sabrinan, Yabashtahi. Entonces, ¿qué pasó? Del hecho de que tenía tierra en su espalda, había crecido vegetación. ¿Y qué pensaron ellos? Que era una isla, que era tierra. Besalignan, Beafinan, Ubashlinan, Agabe. Y subimos ahí para descansar y horneamos, cocinamos, todo sobre la espalda del pez. Claro, el pez de repente sintió el fuego, se enfadó. Bekat Ham, Gabe, Itapech. Veiló, dejaba, mecarba, se finta, Haba tabina. Entonces sintió el calor, se revolvió. Y si no fuese porque el barco estaba cerca, se habrían ahogado todos. Nos trae la cámara otra historia. Ramar Rababa Rajana, dijo Rababa Rajana, Zimnahada, Habas Linan de Sefinta, una vez iba en un barco. Sagae, Sefinta, Ben Sheyatza, Le Sheyatza, de Cabra, Tlata Yomi, Utlata Leilata. ¿Y qué pasó? Este barco eh, para ir de una escama del pez en la cabeza de un pez a la otra escama en la cabeza del pez, ¿sí? ¿Cuánto le llevaba? Le llevaba 30 días y 30 noches. Iu, Bisquifa, Beanan, Shifluta. ¿Sí? Ese pez iba contra la corriente y nosotros íbamos a favor de la corriente. Legitema, y si me quieres decir lo, mesagia, se finta, tuba. Si me quieres decir, Shema, Shalachnu, que aquello que fuimos más despacio que él, ¿era por qué? Porque el barco no viajaba en la dirección de la corriente. En Zequén no es así, ¿por qué? Yata Rabdimi Amar, cuando llegó Rabdimi de Israel a Babel, ¿qué dijo? Que Meham Kumkuma de Maya Masgaya Shitin Parse. El momento, Bisman Muat, ese pequeño momento en el cual se calienta el agua en una olla, eh, en eso que tarda el agua en hervir, el pez ya había hecho 60 parsaot. Reshade Parasha Gira Bekadma Le. Y así, también, cuando Kasher Haya Adam y Oré, cuando una persona tiraba una flecha con su arco al borde del mar, ¿qué vimos? Que el barco llegaba antes que la flecha. Quiere decir que el barco iba muy rápido. Imaginemos cómo iba el pez. Además, Rabashi dijo, Rabashi, Ahu, eso que estamos diciendo, este pez que vio Rababa al-Rajana, Gildena de Maya Javia, es un pez pequeño, de los peces más pequeños que hay. De Itle Tre Shaitze, que tiene dos senapir, dos aletas. Tenemos otra historia de Rababa al-Rajana, Ramar Rababa al-Rajana, Zib Nahada, Hava Azlinan,
Besefinta. Una vez yo iba en un barco. Bejazinan au cifra de Caim ad Karzule Bemaya. Vimos un pájaro que estaba en el agua y el agua le llegaba a los tobillos. Berreshe Berraquía. Y la cabeza llegaba hasta el cielo. Ambrinan, le camaya, ¿qué pensaron? Bueno, debe ser muy poco profundo este lugar. Sí, vamos a bañarnos un poco. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Anan lehut leakure nafshin. ¿Qué quisimos hacer? Quisimos bajar al agua para refrescarnos un poco. Benafak bet kala de amarlan. Salió una voz, un eco celestial y nos dijo, Lo tejotu aja. No bajéis aquí al agua. De nafalt le chatzitza levar nagra. Hashav shene velo kamatia aara. Porque cayó aquí, eh, cayeron aquí unas maderas a una persona como dice Shenafal lejeresh etzim ejad garzen betoch maya. Es decir, como que cayó un objeto dentro de este agua hace 7 años y todavía no llegaron a tocar el fondo de donde está. No mishum de infishe maya. Y no es porque las aguas son muy profundas, tan profundas como esos 7 años, hasta el suelo. El amishum, de maya. ¿Y no por qué? Porque hay corrientes muy fuertes. Ramar Rabashi dijo Rabashi, Ahu, este pájaro que vieron, que estaba con los tobillos justo a la altura del agua, Ziz Sade Hu, es el pájaro que se llamaba Ziz Sade, y decir, Baziz Sade Imadi. Está escrito, y el Ziz del campo está conmigo. ¿Sí? ¿Dónde dice esto? En Tehilim. Muy bien. Por última historia de hoy de Rababa Barbajana. Ramar Rababa Barbajana. Zimna Hada, Habaka Zlinan Bamidbara. Una vez iba por el desierto. Anju, a base de Shamte Gadfaihu Mishamnaihu. Vimos Abazot, Abaz son ocas, que caían, ¿sí? Por lo gordas que estaban. Beka Nagde Nahale de Mishha Mitutaihu. Shemen Tachtehem. Y cuando caían, salían ríos de aceite de ellos. Aminaleu les dije, Itlan Gabaihu Halka le alma de ate. ¿Acaso Yeshlanu Jerek Bajem le Olama Ba? ¿Alguno tenéis parte en el mundo venidero? A ver. Hada de la Gadfa, uno de esos abazot, levantó su ala. Vejada dale atma. ¿Sí? Vejad mehem erima li et yerza. Y la otra, como que inclinó su pierna. Para insinuarme que Sezej el que la olamabá, que esa es su parte en el mundo venidero. Y atae le camé de Rabbi Elazar. Cuando llegué delante de Rabbi Elazar, ¿sí? Le conté la historia. Amarle me dijo, Atidin Israel iten alehem etadi. Es decir, en el futuro, Israel será juzgado. Al she mehamat hataehem, por causa de sus transgresiones, mitakeba Mashiach, se retrasa el Mashiach, y yesh la vadot alalu, tzar mehamat shumanam. Y esas ocas están sufriendo por lo gordas que son, y como tienen parte en el mundo venidero, están esperando que llegue el Mashiach. Y como nosotros los retrasamos al Mashiach, pues les estamos haciendo sufrir, vamos a tener que justificar esas acciones también. Hasta aquí llega este DAF, con mucha agadá. Besat Hashem, continuaremos con ello. Muchas gracias a todos. Hizku, Benzo.